Muy bien, vamos a continuar. Si tú observas, estos tres ejercicios han implicado hacer procesos ya un poco más largos que me van a involucrar factorizaciones, me van a involucrar reducciones y que al final pues vaya usando muchos procesos algebraicos que aparentemente pueden ser complicados. Y a medida que la función se va haciendo más compleja, pues estos procesos se van haciendo más largos. Y eso de tener procesos como muy largos, yo lo que puedo decir es que tenemos entonces esta complicación, ¿verdad? Al momento de ir haciendo los cálculos. Ahora, para que podamos agilizar un poco estos procesos, entonces vamos a ocupar algunas fórmulas a las que se les conoce con el nombre de teoremas básicos de derivación. Y antes de pasar a cómo se usan estos teoremas y cuáles son los básicos o los principales que vamos a usar, vamos a hacer una pequeña pausa para conocer todas esas formas en que vamos a poder representar a la derivada o la vamos a encontrar en diferentes bibliografías. Y estas formas de representar a las derivadas reciben el nombre de notaciones y vamos a tener bastantes o muchas y que se van a ir usando dependiendo la naturaleza o el efecto práctico del tema que vamos a desarrollar. Entonces vamos a conocer las distintas formas en que yo puedo expresar a una derivada, es decir, vamos a conocer las diferentes notaciones. Bueno, ya conocemos la principal o la básica, que es la pendiente de la tangente, ¿verdad? Que esta surge de su interpretación gráfica o su interpretación geométrica. Esta es una de las principales que nos indica evidentemente que eso que voy a calcular es la pendiente de una tangente o una derivada. Bien, las demás notaciones vienen de las aportaciones que han hecho físicos y matemáticos a lo largo de la historia y de la evolución del cálculo. En este caso tenemos algunas, ¿verdad? Como estas tres, que tengo f de x, y y f, propuestas por Lagrange. Y estas notaciones, si ustedes observan, vean, llevan una pequeña comita, pero en la parte superior. Esta pequeña comita es un apóstrofe y entonces, por lo tanto, yo leo F apóstrofe X, Y apóstrofe y F apóstrofe. Pero este pequeño simbolito que estamos colocando aquí nos indica que esa es una derivada. Entonces, cada vez que yo vea este pequeño apóstrofe encima de cualquiera de estas expresiones de la función, estoy indicando que esta es una derivada de la función. Derivada de la función, derivada de la función. Es decir, ese pequeño simbolito nos indica que es una derivada. Tenemos otras notaciones, estas por ejemplo propuestas por Leibniz, en donde ustedes observan que ya hay una expresión de una D y esa D pues nos está implicando derivada y cualquiera de ellas se lee igual, derivada de Y respecto a la derivada de X, derivada de Y respecto a la derivada de X, derivada de una función respecto a X y derivada de una función respecto a X. Entonces, esta ya nos implica que es una derivada, ¿verdad? Pero representada por una letra D mayúscula. Tenemos una representación más, la cual fue propuesta por Cauchy, el cual también es un físico matemático que aportó muchas cosas al estudio del cálculo. Y vean que él ya maneja las derivadas, pero a través de la representación con la letra D mayúscula. Todas se van a leer igual, derivada de Y respecto a X, derivada de la función respecto a X, derivada de la función respecto a X. Pero para él esta D que involucra o que coloca es justamente el concepto de derivada. Y también tenemos una notación la cual no es tan usada, pero llega a aparecer, que es la que aportó Newton. Vean, Newton nos dice que la derivada se va a representar a través de un punto que se encuentra en la parte superior de la variable x. Entonces, no importa la manera en cómo cada uno de ellos nos dio la forma en que se expresa esta derivada, nosotros las vamos a ir usando dependiendo de nuestro tema. Entonces, las más usadas o las que más vamos a encontrar son las representaciones de Lagrange, que tengamos estos apóstrofes, o las de minúsculas a través de Leibniz. Son estas notaciones las más comunes y por lo tanto las vamos a ir usando a lo largo de nuestro tema. Pero
todas ellas, no importa cuál usemos, todas me van a expresar que lo que voy a calcular es la derivada. Y recuerden que finalmente lo que estamos calculando son pendientes de las tangentes, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos a ir a estos teoremas básicos de derivación. Y estos teoremas básicos, como lo habíamos mencionado, son pequeñas formulitas que me van a servir para poder calcular de manera más rápida las pendientes de las tangentes o las llamadas derivadas. Y estas van a aparecer en este cuadrito. Bien, en este cuadrito lo que yo observo es las tres funciones básicas que nos pueden aparecer y entonces cuál sería su derivada. La primera función básica es aquella que está representada por la letra C. Esa C es una constante. ¿Qué es una constante? Es cualquier número. Entonces quiere decir que si yo tengo una función que valga lo que sea, puede valer un número negativo, un número positivo, siempre su derivada va a ser igual a 0. Entonces, si yo tengo la derivada de 10, la derivada de 20, la derivada de menos 1000, la derivada de 5, la derivada de 1.000.000, nuestra derivada de ese número va a ser 0. Entonces, derivada de un número es igual a 0. Y vean la notación. Tengo la función, como es ya parte de esta f, entonces le pongo este pequeño apóstrofe y esto ya es la derivada. Entonces, la función es la normal que hemos estado viendo, f de x, mientras que el uso del apóstrofe ya me indica que es una derivada. Y ustedes observan que esta notación es la notación de Lagrange. ¿Ok? Bien, vamos al segundo teorema. El segundo teorema básico nos dice que cuando tengo a la función solo con x, que tenga coeficiente 1 y exponente 1, vean que no tenga aparentemente nada, pero yo sé que aquí hay un 1 y aquí también hay un 1, entonces la derivada de esa función es 1. Entonces, derivada de x con exponente y coeficiente 1 va a ser 1 siempre. Y tenemos uno de los teoremas más importantes que nos dice que si la función tiene esa x elevada a un exponente, recuerden que esta n expresa un exponente, nos va a indicar, vean, en su derivada, que bajemos el exponente, lo pongamos al frente, dejemos la variable, pero al exponente original le restemos 1. Entonces estos tres teoremas son los tres teoremas básicos de derivación que nos debemos aprender. Los vamos a volver a repetir de manera general. La derivada de un número es 0. La derivada de la x con exponente y coeficiente 1 es igual a 1. Y la derivada de una variable elevada a un exponente va a ser igual a bajar al exponente y restarle 1 a ese exponente. Y estos son nuestros tres teoremas que vamos a estar usando, por lo cual les pido que los anoten en su formulario, ya que los vamos a estar necesitando a lo largo del desarrollo de los temas que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar ahora pendientes de estas rectas tangentes, o sea, vamos a hallar derivadas, pero usando los teoremas básicos de derivación. Vamos a empezar con los tres ejercicios que vimos con el uso de límites. Vean, los que planteamos fueron estas tres funciones, y aquí voy a anotar las respuestas que nos dieron después del trabajo que hicimos con el cálculo de límites. Acuérdense que calculamos pendientes de tangentes, que no son otra cosa más que derivadas. Pero ahora vamos a hacerlo con teoremas básicos y nos tiene que dar pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahora de manera más rápida. Bien, entonces, vean, tengo aquí f de x. Vamos a ver, como es f de x y es notación de Lagrange, entonces la usamos. Acuérdense, apóstrofe. Debo de poner siempre el apóstrofe para indicar que ya voy a derivar. Entonces tengo f apóstrofe x. No se me debe olvidar. Eso me indica que voy a derivar. Va a ser igual. Ahora vamos a ver los teoremas. Vean. Tengo aquí, si yo separo el 4, me va a quedar la x solita, ¿verdad? Y veo, la x solita es igual a 1. Entonces, esta x se convierte en 1. Ese 1 queda delante del 4, por lo tanto digo 1 por 4 es 4. Y ahora me dice aquí más 1, pero 1 es c, ¿verdad? 1 es un número y ese número es 0, por lo tanto ya no la pongo. Y vean entonces que la derivada de la función es 4. Vean que coincide con el resultado que obtuvimos con límites. ¿Ok? Vamos a ver la número 2. Tengo f apóstrofe de x. No se me olvide siempre colocar ese apóstrofe o este simbolito, que es el que nos dio Lagrange, para indicar que voy a derivar. Bien, vamos a hacerlo. Igual, tenemos
x al exponente. Y vean que x al exponente es nuestro tercer teorema, que nos dice, baja el exponente y réstale 1. Entonces el exponente es 2, lo bajamos, x, y dice que le restemos, ¿verdad? 2 menos 1 es 1, y ya lo dejamos sin exponente. Y luego dice aquí menos 2, pero menos 2 es c, ¿verdad? Menos 2 es un número que dijimos que la derivada es 0. Por lo tanto, la derivada de la función es 2x. Y vean que también coincide con nuestro resultado obtenido con el uso de límites. ¿Sale? A ver, vamos al tercer ejemplo, que ese fue el que nos complicó un poquito más. Tenemos f apóstrofe. No olviden ese apóstrofe, que nos indica que ya vamos a derivar. Vamos a ver, 3x cuadrada. Esto es x a la n, ¿verdad? X a la n. Dice, baja el exponente y réstale 1. Vean, tengo este 2. Si bajo el exponente, queda delante del 3, pero no lo voy a leer como 23. Recuerden que este número al bajarlo multiplica. Entonces tengo 2 por 3, va a ser 6x y dice, réstale 1. 2 menos 1 es 1, ¿sale? Luego, menos x, pero esta x está solita. Vean, coeficiente 1, exponente 1. Y ese es el segundo teorema. Coeficiente 1, exponente 1. Y eso es igual a 1, ¿verdad? Menos 1. Y ahora vamos, más 5. Pero más 5 es un número y ese número es 0. Entonces ya no lo ponemos. Y observen entonces que el resultado de la derivada es 6x menos 1. Y vean, nuevamente coincide con el que obtuvimos con el uso de los límites, solo que aquí me tardé bastante tiempo y aquí lo hice muy rápido. Finalmente me están dando nuestros dos resultados iguales. Todos los ejercicios que vamos a empezar a ver, vamos a usar los básicos, los teoremas básicos, por lo tanto, les reitero, tengan estas formulitas pendientes para que las vayamos usando de manera rápida. Y algo que no debes olvidar es que siempre que vamos a derivar, vas a poner ya este apóstrofe de acuerdo a la notación de Lagrange, que nos indica que voy a estar derivando, ¿ok? Y que va a ser las pendientes de las tangentes calculadas por límites. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase para hacer ejercicios relacionados con este tema y el uso de los teoremas. Seguimos en contacto.